Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Eduardo Araya y esta charla que queremos compartir con ustedes es referente a todo lo que es aspectos fundamentales, claves para la realización de la práctica profesional supervisada. Esta charla la vamos a llevar a cabo Katy Vázquez, que ya ha sido profesora, en estos momentos no es, sin embargo ha sido profesora, y mi nombre es Eduardo Araya, quien a través de los últimos años me ha tocado el desarrollo y seguimiento de este curso. Por eso desde ahí, pues compartir un poco con ustedes todo lo referente a la experiencia y la importancia. Yo quiero resaltar eso de la importancia de la práctica profesional supervisada. Vamos a ver, yo creo que la dinámica va a ser así. Tal vez Katy y yo duramos unos 20, una media hora exageradamente. Y a partir de ahí, pues dejamos ese espacio para preguntas y respuestas. De tal manera, pues aclarar todas las dudas que ustedes tengan al respecto. Ahí tenemos el suficiente espacio hasta que ya no haya más preguntas, pues acabaremos la charla. Bueno, ¿qué les puedo decir? Vamos a arrancar ya con el objetivo de la conversación que quisiera. Como dije ahora, es conversación. En realidad no se trata de una charla, sino una conversación, tratar de un conversatorio, tratar de aclarar algunas de las dudas que tengan ustedes. ¿Qué es la práctica profesional supervisada? Como bien lo dice su nombre, es la práctica, es una práctica profesional que ustedes como estudiantes llevan a cabo dentro de una organización y es supervisada, perdón, ese error ahí ortográfico, que es supervisada, porque es formalizada dentro del plan de estudios a través de un curso que ustedes tienen que matricular y que está ubicado en el último semestre del programa, porque la idea es eso, que en realidad este curso viene como a amarrar todo ese conocimiento que ustedes han adquirido a través del bachillerato y que ustedes lo pongan en práctica. Aquí lo más enriquecedor de la práctica es que ustedes van a estar dentro de una organización, van a tener que trabajar 20 horas, al menos 20 horas dentro de esa organización. Y entonces tienen que someterse a todo lo referente a esa cultura organizacional, a pesar del COVID, pero siempre hay una cultura organizacional, hay un esquema o un modelo de teletrabajo, que puede ser en este momento presencial o teletrabajo totalmente, en el que ustedes tienen que someterse, que no es lo mismo que llevar los cursos de ingeniería 1 y 2, donde ustedes hacían su práctica, su proyecto, y ya lo presentaban, y si un compañero no trabajó, no rindió, no importaba, porque al final uno de ustedes asumía, si eran 4, uno asumía todo, y 1 y 2, y entregaban, y al final se sacaban la nota y la distribuían en punto. Pero una semana antes entregaban los resultados al profesor. Esto lamentablemente es un poco la diferencia de la práctica, porque ustedes van a estar dentro de una organización, ustedes tienen que ir dando, hay un plan de trabajo, tienen que ir dando productos y resultados concretos que no son para nosotros como profesores, sino son para compañeros de trabajo que están dependiendo de lo que ustedes produzcan o para un superior jerárquico que le está dando seguimiento al plan de trabajo que ustedes tienen o a los objetivos o proyectos que ustedes tienen que generar. Entonces yo siento que esto es lo más enriquecedor de la práctica. Durante la conversación yo me voy acordando algunos temas que tal vez están dentro de la práctica. Sin embargo, cuando me acuerdo los menciono porque me parecen relevantes y entonces pues ahí se los voy indicando. Y uno de los puntos que quería tratar es que en esto, de que quede la práctica, una pregunta, mejor aquí la tienen, en esta, ¿quién depende de la organización? Lo que les iba a contar es que es muy importante que la organización que ustedes escojan sea una organización seria, ojalá con planes en desarrollo tecnológico muy claros, porque este curso es muy enriquecedor para ustedes si ustedes saben escoger la empresa. A diferencia de los otros cursos, no soy yo el que les voy a dar una nota o el que ustedes sacaron la nota y ya sacaron un 8, un 9, un 10 y perfecto, ya pasamos. Este curso tiene la diferencia que en realidad ustedes lo realizan dentro de la organización. Entonces, si ustedes
Si ustedes han sabido escoger una empresa, han sabido desarrollar un proyecto, plantear un proyecto y calendarizar un proyecto y llevar ese proyecto a ejecución dentro de esa organización, con todo lo que significa esa cultura organizacional al que ustedes están sometidos, eso es demasiado enriquecedor y paga más que la nota que ustedes obtengan. Por consecuencia, si han venido trabajando correctamente, pues van a tener una buena nota. Sin embargo, eso es fundamental, que ustedes sepan escoger una buena empresa. Yo siempre les pongo como ejemplo, no es lo mismo trabajar para una o escoger una empresa para salir al paso, del paso de la práctica profesional, porque resulta que en la Universidad Nacional me están obligando a llevar ese curso y entonces voy y hablo con el amigo de mi papá, que él tiene una ferretería y que a él le interesa que le hagamos un sistemita ahí para que la ferretería del pueblo, que le hagamos un sistemita para manejar, no sé, control de inventario, por decir algo. Y si acaso tienen una computadora, eso no nos va a enriquecer nada. Tal vez ustedes logran en la presentación y en su defensa decir, aparentar que es una gran empresa y que van a tener esto y que lo otro. Sin embargo, la realidad son ustedes los que pierden, porque no es lo mismo que en todo caso no lo aprobaría, por experiencia no, el profesor no va a aprobar ese tipo de proyectos, ese tipo de práctica dentro de esa organización, pero pues nosotros lo que queremos es que ustedes tengan mucho conocimiento. Ustedes deben de tomar conciencia de eso, que si tienen 2 o 3 empresas, escojan aquella que les signifique un reto. Vean este curso, vean la empresa como ese reto, porque vean que al final ese reto, si es exitoso, puede darles oportunidad de trabajo. O como yo les digo también a los mismos estudiantes, es la puerta abierta. Tienen que dejar la puerta abierta a ustedes como profesionales, a ustedes como personas, pero además la puerta abierta para restantes compañeros que tal vez lleguen a trabajar en esa empresa. Entonces, punto número 1, ¿quién define la organización? La definen ustedes, pero pongan como criterio número 1 aquello que les signifique un reto, que sea una empresa organizada, una empresa global, una empresa que tenga un proyecto claramente en el que yo voy a dar ese valor agregado a esa organización y que al final de la práctica profesional quedamos todos contentos, quedamos nosotros como universidad muy contentos porque ustedes hicieron un buen trabajo, quedan ustedes contentos porque desarrollaron el proyecto y ese proyecto es de mucho valor agregado para esa organización y la organización queda muy contenta con la universidad por la calidad de profesionales que se generan, quedan muy contentos con ustedes por el tipo de proyecto generado y el resultado que generaron y quedan contentos, tan contentos que hasta incluso le ofrecen trabajo. Esto que les estoy diciendo es real, no es ficticio, porque es producto de toda esa experiencia que se va dando nosotros como profesores y que al final el estudiante es contratado. Entonces la mejor carta de presentación es decir, es que va a ser contratado. Cuando hacemos las entrevistas, que luego vamos a ver, es una de las dinámicas, para uno es muy satisfactorio que le dice, bueno, es tan buen profesional, es tan buen estudiante, es tan excelente trabajador que ya le vamos a contratar. Eso es lo mejor. No necesariamente que no se contrate es que no sea bueno. Muchas veces, por ejemplo, en instituciones públicas a veces es muy difícil la contratación, y menos en estos momentos de pandemia. Pero sí el obtener una carta. Yo también les digo a los estudiantes, vean, la nota, usted puede sacar un 8, un 9, un 10. Eso pasa a ser relevante dentro, porque si el objetivo último es que ustedes al final del curso tengan una carta de recomendación y sea el primer renglón de su currículum vitae, de su hoja de trabajo, de vida que llaman, en el que ustedes ponen ya ese primer renglón y ponen de tal mes, tal año, 5 meses, trabajé en este proyecto y desarrollé estos productos dentro de esa organización, en este lenguaje. Ya eso es demasiado enriquecedor para todos ustedes y es un buen inicio de currículum, de hoja de vida laboral y profesional. Entonces vean estos criterios que se van dando a la hora de escoger la empresa. Esos son los criterios que ustedes deberían de tomar en cuenta. Por eso hablo de conversatorio, porque la idea es que no es que ustedes se lleven un montón de aspectos a considerar para seleccionar, sino que quiero transmitirles y queremos, Katy y yo, transmitirles una serie de conocimientos, experiencias, de tal manera que ustedes escojan la mejor organización, porque ese es el mejor de los retos que ustedes pueden tener. Insisto, criterio número 1 para escoger la empresa, aquella que le signifiquen más
el mayor de los retos. Y en estos de los retos agrego otra frase que es producto de esas experiencias que uno va adquiriendo cuando entrevista a los patrocinadores, a las organizaciones. ¿Me oyen bien? Es que aquí está lloviendo y se está complicando. Sí, se lo escucho bien. Sí, se le oye. Sí, se escucha bien. Otra de las experiencias de las frases que a uno le quedan grabado es que dicen, que me decía un patrocinador, vea, el estudiante no tiene por qué saber todo. Y más bien nosotros lo que sí queremos es que sepa que no sabe y que si no sabe que pregunte. Eso es un principio que ustedes tienen que tener muy presente. No tiene la empresa el reto que sea muy retador, valga esa redundancia, pero además que sepan que no tienen que saber todo y que lo que no saben lo pregunten y que lo que no saben lo investiguen, porque también parte del objetivo del curso es darles a ustedes esa capacidad de investigación, de profundización. Ahora ustedes tienen muchas fuentes de información que les permiten enriquecer conocimiento. Entonces, tener esa capacidad de preguntar o investigar. Y como un punto de equilibrio también, esto es otra recomendación que también va para su práctica profesional y para su vida, en el sentido que lo que no saben, lo pregunten y no lleven todo a la investigación. Porque me decía un patrocinador, ¿qué es lo que pasa? Creo que era una muchacha, decía, ella es muy buena, pero resulta que no se comunica, entonces le da vergüenza preguntar y entonces investiga, que eso está muy bien, pero ese equilibrio de la investigación nos está trazando el proyecto. ¿Por qué? Porque una cuestión, una duda, una consulta, una inquietud que tenía el estudiante que pudo ser resuelto en media hora o en una hora porque le preguntó al que estaba a la par o al que estaba conectado, y esa que ya tenía esa otra persona que tenía 5 años, 4 años de estar trabajando y en esa misma tecnología le hubiera resuelto en esa media hora o en esa hora, resultó que se pone a investigar y entonces llevó 8, 9 horas, un día, y entonces ya nos atrasó para la consecución de los productos, los resultados que estamos esperando. Entonces, estos son como tips que podemos darle como profesores para que ustedes busquen ese equilibrio. O sea, incentivamos en ustedes esa capacidad de investigación, incentivamos en ustedes esa capacidad de preguntar, pero ambos busquen un equilibrio. Ni preguntar todo es bueno, ni investigar todo pasa a ser tan bueno. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un poco con respecto ya como a cuando estamos dentro de la organización, cuando definimos la organización. Bueno, aquí dice que le corresponde al estudiante buscar la organización, ¿sí? Y de acuerdo a unos lineamientos. Estos lineamientos están dados ahí dentro de la, pero en todo caso esto lo vemos en la primera semana del curso, ya lo que le matricularon, estos lineamientos lo vamos a ver en detalle, de tal manera. Ahora lo importante es que ustedes lleguen la primera semana del curso con la organización ya seleccionada, ya definida, y ojalá en muchos casos pasa que ya incluso hasta están trabajando, porque eso es lo ideal. Ahora vamos a ver por qué es tan ideal este aspecto que le estoy dando. Katy, no sé si estás y si querías aportar algo. Sí, aquí estoy, solo que está lloviendo bastante, entonces no sé si se me escucha. ¿Sí me escucho o no? Sí, profe, se lo escuchó bien. No. Sí, sí, Laura. se escucha. Sí, se escucha, Katy. Ah, ok, excelente. No, don Eduardo, básicamente es lo que usted ha estado mencionando, que importante el estudiante, si tiene dudas, si no sabe cómo resolver, que le pregunte a su supervisor o a los compañeros que están dentro de la misma organización, porque esto muchas veces, recuerden que ustedes tienen un plan de trabajo que tienen que cumplir en X cantidad de semanas y muchas veces se quedan pegados en algún aspecto que les va a trazar ese plan de trabajo. Entonces, de ahí la importancia de lo que Eduardo mencionaba, de preguntarle a su supervisor, preguntarle a sus compañeros de trabajo, porque recuerden que ustedes van a estar con un equipo de profesionales que trabajan, laboran dentro de la misma organización, que ya tal vez tienen más tiempo que ustedes de estar ahí, entonces pueden ayudarles a evacuar las dudas sin ninguna pena. Y recuerden, chicos, porque muchas veces uno dice, qué vergüenza, si esto que voy a preguntar es tal vez demasiado sencillo.
nadie nace aprendido y su supervisor o sus compañeros que ya tienen años tal vez de estar ahí, tienen amplia experiencia y pudieron pasar y hacer exactamente las mismas preguntas que ustedes pueden hacer. Entonces, para que con toda confianza lo hagan y no vayan a atrasar el plan de trabajo que ya se tiene definido para el proyecto. Listo. Ok. Me disculpa, Katy, cualquier cosa, porque yo no te escucho mucho, pero bueno. Ok. Muy importante esto de las TIC, perdón, que haya un departamento de tecnologías de información, ¿verdad? Ok. Características de la PPS. Dice que la idea principal es que el estudiante esté ubicado dentro de una organización durante todo el periodo. Bueno, eso es una característica. Tiene que buscar una empresa. Ya vimos las características de la empresa. Dice que cultura organizacional. La idea es que ustedes estén al menos 20 horas inmersos dentro de esa organización. Digo al menos, en la medida en que ustedes negociarán con la empresa cuánto, pero son al menos 20 horas y que estén participando de uno de los proyectos que tiene esa organización. Eso es muy importante, que sean proyectos que den valor agregado a la organización. No aceptamos proyectos, por ejemplo, sí me van a dar un espacio, pero es para darle mantenimiento a unas computadoras que ya casi ni usan. No es eso. Pues recuerde, insisto, aquí es el reto, aquí esta es una experiencia que les va a dar mucho valor agregado a ustedes y entonces ustedes tienen que preocuparse de que en realidad sea una excelente alternativa laboral. La jornada, como les decía, 20 horas y áreas de conocimiento, todas las del campo, todas en el campo de la informática, obviamente, ¿verdad? Ahora vemos esas áreas en detalle. Y rol del profesor. Es muy importante que sepan que el rol de nosotros como profesor, en el caso Katy y míos, cuando lo hemos impartido, es de un facilitador del proceso, es el coordinador académico, digámoslo así. O sea, nosotros somos el profesor del curso y nos interesa la parte académica. Cuando digo la parte académica es porque recuerden una cosa, y esto es también otro fundamental que ustedes sepan, ustedes están representando a la universidad. Entonces, un mal actuar de ustedes es una mala imagen para la universidad. No solamente para ustedes como profesionales, es para la universidad. Ya nos ha pasado casos, y esto lo pongo como ejemplos, por eso no se mencionan nombres ni nada de eso, de estudiantes que han quedado muy mal, que les han tenido que cortar el contrato, que han perdido la práctica a mitad de curso, y al final expresiones, y las digo porque así, esa fue muy dura, y a uno como profesor le duele, y más que uno quiere tanto a la universidad, y yo sé que ustedes también, le decían, no es posible que nosotros estemos pagando impuestos y las universidades públicas estén formando este tipo de profesionales. Vean qué duro. Obviamente, no era válido, no es válido, porque tal vez es un caso de 1000 que hayan pasado, que ya estén haciendo la práctica, y uno entiende el nivel de impotencia en que se encuentra esa otra persona, y que no es justo esa calificación, pero sin embargo nos toca oírla y empezar a fundamentar y a justificar cuando sabemos que no es verdad. Pero vea que aquí es aquello de que en una hoja blanca, muchas veces solo vemos el punto negro. Entonces, y eso es lo que no queremos. Entonces, vean, ustedes son responsables, ustedes están representando a la universidad, tengan eso presente. Se están representando como profesionales y entonces están representando a la universidad. Esto yo lo reitero mucho porque ustedes mismos, los estudiantes que ya han pasado, me lo han recalcado como muy positivo. Y para mí ha sido muy satisfactorio que al final del curso muchos estudiantes, así ya, porque al final hay una presentación final ya de análisis de toda la experiencia, y muchos han dicho, profesor, creo que dejé las puertas abiertas. Profesor, totalmente quedó la empresa satisfecha y más bien me van a contratar, o más bien quieren que más estudiantes de la universidad vayan. Entonces, todo eso, este criterio de puertas abiertas,
y ese análisis que interioriza el estudiante y que al final expresa como uno las metas de los logros, es muy positivo y satisfactorio para todas las partes, ¿no? Y a nosotros como académicos, y siendo parte de este proceso formativo, pues en realidad nos llena de orgullo. Katy, no sé si quería agregar algo. No, Eduardo, yo creo que ahí vamos bien. Igual es que Okay. casi no se me escucha, me parece, porque está lloviendo aquí demasiado. Entonces, prácticamente es lo que ha venido mencionando, del tema de la responsabilidad, del tema de la carta de presentación. Recuerden que al final, cuando ustedes salen de la universidad, todo esto les sirve de insumo para agregar en su currículum. Entonces, que finalicemos el trabajo de una forma que con orgullo nosotros podamos llegar y pedir una carta de presentación. Entonces, sería básicamente eso en este aspecto. Ok. Seguimos. Establecimiento de un plan de trabajo. Katy comentó algo al respecto. Esto es fundamental. Esto es, digamos, obviamente nosotros a nivel de a principio de curso, hay ciertas cosas que lineamientos que les damos, que hay que cumplir. Hay un programa del curso que tiene una evaluación y que al final el curso se pasa igual que los otros. Sin embargo, el plan de trabajo pasa a ser como el contrato laboral, tanto para la empresa y ustedes, como ustedes y nosotros como universidad, donde nosotros desde el punto de vista académico vamos valorando el cumplimiento de esos objetivos que ustedes trazaron desde un punto de vista más macro, más de calidad. No entramos al detalle, de que si están trabajando en bases de datos que nos tienen que entregar el esquema conceptual o las relaciones y los campos y toda la información de base de datos, ni los reportes, que si es reportes de toma de decisión, nos tienen que traer reportes, más si es del área financiera, que es información muy susceptible, muy sensible. La empresa, obviamente, eso no le va a gustar, no es nuestro. Nosotros a nivel de curso no pedimos ese tipo de reportes, sí pedimos, o sea, queremos saber que nos indique cuántos reportes hicieron, si es vía Scrum, cuántos sprint hicieron y las fechas y los resultados logrados, pero no a ese nivel de detalle. Entonces, ese plan de trabajo es fundamental porque es lo que nos va a pedir, nos permite a nosotros medir lo planeado, que esto es parte de la disciplina también, que nosotros tenemos que hacer un plan de trabajo al inicio de la primera semana y tenemos que ejecutarlo en las 16 semanas. Esto no significa que tiene que ser totalmente inflexible, que es estricto, sino como todo plan de trabajo, habrán correcciones, mejoras, acciones correctivas que se tomarán en el camino, pero todo eso tendrá una justificación, un fundamento que ustedes a través de los avances del curso los irán dando. Pero eso lo veremos en el curso. Como les decía, las áreas, son todas las áreas de conocimiento que ustedes han desarrollado a través de la carrera. Obviamente prevalece mucho sistemas de información, prevalece mucho programación, desarrollo de software, calidad de software, otras veces mantenimiento de aplicaciones, ¿verdad? ¿Qué más podría decir? Esto es a grandes rasgos, digamos, dentro de los acuerdos, experiencias, a veces es la parte calidad, que sabemos que a nivel de bachillerato no es que reciba mucha parte de mucha información, muchos cursos de calidad, pero sin embargo, a veces son datos interesantes porque al estudiante les dan curva de aprendizaje y entonces ahí es una gran ganancia desde el punto de vista del estudiante. Remuneración de la práctica profesional. Desde el punto de vista de la universidad, no pedimos que haya remuneración. Sin embargo, a veces creemos que es justo en la medida de que el estudiante, bueno, antes tenía que trasladarse, que hay un aporte. Muchas organizaciones, y digo muchas, tienen programas ya de pasantías claramente definidos, en donde hay una jornada, hay un pago, aunque sea simbólico, pero hay un pago, y entonces todo eso es cuestiones de estímulo. En otros casos no les pagan absolutamente nada. Hay una cuestión de conveniencia al estudiante si el reto
El reto compensa el enriquecimiento desde el punto de vista de conocimiento que va a adquirir a cambio de un costo económico que tendría para, no sé, bueno, en este caso no hay tanto traslado, pero en caso presencial lo que significaría esto, ¿verdad? Entonces les decía, dice que desde el punto de vista, y esto es un acuerdo que establecen ustedes con la organización. Vea que dice, la remuneración de la práctica es una negociación que el estudiante realiza con las autoridades o responsables de la organización. El monto es establecido, como les dije anteriormente, la organización muchas veces ya tiene monto establecido, o en otros casos llegan ustedes a un convenio con él. Y existen, como les decía, existen muchas organizaciones que ya tienen programas establecidos que le facilita esa participación, esa remuneración de ustedes. Don Eduardo. Hola, Eduardo. Sí. Tal vez ahí mencionarles a los estudiantes que es importante que acá haya mucha comunicación, ¿verdad? Por parte de ustedes con la organización, porque de pronto vamos a querer llegar a hacer práctica en una empresa y que nos paguen una cantidad exagerada de dinero, ¿verdad? Tenemos también que tener claro que somos estudiantes y que en este momento ocupamos que las empresas nos den o nos apoyen en este proceso. Entonces, sí, tal vez no llegar ahí como exigiendo, sino que sea algo más de conversación y que se llegue a un acuerdo en ambas partes, ¿verdad? Perfecto. Aprobación de la empresa elegida. Estos son criterios para seleccionar esa empresa. Yo les dije principalmente el reto, pero obviamente aprobación, se hará una breve presentación del proyecto, eso en la primera semana. Ahora vamos a ver la calendarización del curso para que vean los principales hitos que se van dando en el curso. Nosotros, como profesores, la primera semana, ustedes hacen una presentación breve de las empresas seleccionadas y nosotros como profesores definimos cuáles son aceptadas, aprobadas para que ustedes la hagan y cuáles lamentablemente no y tendrán que buscar otras empresas. ¿Cuáles son los criterios de selección nuestro? Un poco lo que están acá. Empresas donde haya un proyecto consolidado, donde ojalá haya una organización TIC, es un departamento de tecnologías. Obviamente las empresas desarrolladoras de software, la misma empresa casi que todo el departamento de tecnología, puesto que se dedica al campo de las tecnologías y que sean empresas consolidadas. Cuando hablamos de consolidadas, digamos, caso extremo, los positivos, digamos, Intel, P&G, Procter & Gamble, HP, son empresas que tienen programas de pasantías, que le dan una remuneración al estudiante, que le dan un seguimiento estricto, que tienen una evaluación incluso y que hacen este proceso previo como una forma de preselección de ellos y los buenos estudiantes casi que los contratan. Entonces, como parte de un proceso de curva de aprendizaje que a ellos se les va a facilitar. Esas empresas son muy buenas en ese sentido. Hay empresas también desarrolladoras de software que dan, que permiten este tipo de pasantía y que se ven enriquecidas con el aporte de ustedes. El caso extremo, insisto, empresas pequeñas de una o dos personas es complicado porque recuerden que en esto la cultura organizacional es uno de los elementos a medir y una cultura organizacional donde yo soy el dueño y nada más son ustedes que vienen a trabajar conmigo, es muy poco lo que me va a enriquecer. Yo no estoy diciendo que no en estos momentos porque se analizan y habría que ver el caso específico para esa primera semana. Pero bueno, obviamente vea que no es que tengan todas las acciones como para decir definitivamente sí, sino que se analiza con más detalle para saber ese valor agregado que esa empresa podría darle a ustedes. Katy, no sé si quería agregar algo en esta línea. No, vamos bien hasta acá. Ok. Esta gráfica es muy importante porque ahora sí, aquí viene la planificación del curso. La primera semana, vean aquí, vamos a ver, cada figurita tiene un sentido, una razón de ser, ¿verdad? En las 0 es 0 hasta menos algo, o sea, hasta antes de llegar a la primera semana, ahora estamos en 0, ustedes tienen que buscar la organización. ¿Cuáles son los criterios de selección? Lo que hemos conversado. Ya tienen ustedes ciertos elementos para decidir cuál va a ser la organización, cuánto voy a trabajar, si me pagan o no me pagan, el tipo de proyecto que me van a asignar.
y la relación que voy a mantener con ellos. Es muy importante en estos momentos de teletrabajo, que eso sí lo vemos mucho, que ustedes deben valorarlo ahora, es que la empresa tenga un mecanismo de seguimiento, una metodología de teletrabajo. Es decir, que tienen herramientas para ir midiendo mi productividad, mi rendimiento diario y semanal. No por una cuestión de irlos midiendo ustedes, sino por una cuestión de seriedad de todo lo que ustedes van a producir. Una empresa que me diga, no, no, usted viene, usted teletrabajo y cuando usted tenga el producto, nos lo trae y nosotros lo analizamos y vamos viendo ahí. ¿Y cuándo nos reunimos? Ustedes nos dicen cuándo nos reunimos. Eso no va, porque eso significa no hay una cultura organizacional. No tiene metodología de trabajo, ni siquiera claridad, nada menos en los proyectos. Entonces, eso no va, no les da el mayor valor agregado. Busquen aquellas empresas que ustedes sienten que desde el punto de vista de teletrabajo, que ya de por sí se complica un poco más estar inmerso, porque aquí estamos, vamos a ser claros, aquí estamos perdiendo desde el punto de vista de cultura organizacional esa socialización, que era una cuestión que nosotros impulsamos mucho dentro de la PPS. Cuando hablamos de socialización es que en el café, en el almuerzo, a veces en las actividades sociales, una fiesta, cuando es de trabajo, un alto porcentaje se sigue hablando de trabajo y se habla de lenguaje de programación, de la nueva herramienta, esas cosas, y todo eso es parte de ese enriquecimiento como profesionales tenemos. Ahora con teletrabajo nos vemos limitados en eso, pero bueno, es ahí donde tenemos que garantizar que, a pesar de que sea teletrabajo, tenemos una buena metodología o la organización tiene una buena metodología que nos va a garantizar el seguimiento y una valoración, y aquí es ustedes los que tienen que considerar eso, una valoración de mi esfuerzo. Porque el mejor estímulo que ustedes pueden tener es que hay una valoración al esfuerzo que ustedes están haciendo para entregar un producto que dé un valor agregado a esa organización. Eso es el mejor de los reconocimientos, porque no es estimulante. Sí. Y tal vez mencionar acá, o recalcar lo que usted mencionaba ahorita, que se vaya a desarrollar la práctica profesional por teletrabajo o haciendo teletrabajo, no quiere decir que no vamos a tener que seguir presentándole los avances a la empresa o que no vamos a tener, inclusive, si la organización nos da un horario específico, tenemos que cumplir ese horario, chicos. Entonces, respetar toda la normativa que la organización nos está dando y no quedarnos como a la libre. Inclusive, si la organización nos dice, bueno, la práctica usted la va a hacer todos los días, de 8 a 12 mediodía, entonces que estemos conectados en ese horario que ellos nos están pidiendo. No vaya a ser que, digamos, no, qué pereza, no me quiero conectar en la mañana, voy a conectarme en la noche o en la madrugada. Pero resulta que el supervisor llega y me hace una llamada a las 9 de la mañana y yo ni tan siquiera le contesto, ¿verdad? Entonces, tener todos esos aspectos bien claros y tener mucha comunicación con la organización, de cumplir a cabalidad cada uno de los aspectos que ellos nos solicitan, ¿verdad? Sí, esos son cualidades que ustedes tienen que garantizar. Eso que dice Katy, responsabilidad, disciplina, compromiso. Dentro de esto también que decía Katy, ya, incluso ya esto también son consejos, tips de que con esa entrevista con los patrocinadores, que uno va adquiriendo cierta experiencia como para transmitirle a ustedes. Nos decían, en el caso de una empresa desarrolladora de software, decía, es que, vamos a ver, ella es buena, se sabe que conoce la herramienta, sin embargo, yo dije ella, pero no me acuerdo si ella era o él. Sin embargo, nos gustaría que aporte más. Son empresas desarrolladoras que tomen la iniciativa, que nos dé soluciones y que se sienta parte de la empresa. Eso es muy importante, ¿no? O sea, que ustedes den ese valor agregado, den esa milla además, siempre. Ser creativos, ser innovadores, ser propositivos. No hacer lo que nada más que si nos dieron hicimos, sino ir más allá. Eso es importante. Recuerden que en estos momentos una de las valoraciones que hace la empresa, y eso se los digo a ustedes se los digo yo a ustedes a través de todo un proceso de investigación y de conocimiento que hemos tenido, las habilidades blandas son muy valoradas a la hora de contratación. Mínimo están significando un 50%. Y cuando hablamos de habilidades blandas son todo aquello, eso que les decía, que comunicación, colaboración, trabajo en equipo, liderazgo, creatividad, innovación,
ser propositivo. Eso está jugando un alto porcentaje de peso en el proceso de selección. Igual en esta cuestión de tips o anécdotas, un gerente de una empresa productora de software me decía a mí, vea, es que nosotros valoramos esto porque para nosotros es muy sencillo una curva de aprendizaje si una persona no conoce determinado lenguaje o si no tiene tanta experiencia. Nosotros le damos una capacitación de 3 meses y en 2 meses ya conoce el lenguaje. Sin embargo, si una persona no es proactiva, no es propositiva, no es creativa, no le gusta trabajar en equipo, no colabora mucho, eso yo no lo voy a cambiar en 3 meses, porque ya es muchas veces de actitud. Entonces, por eso es que nosotros en este momento le damos peso, mucho peso a la hora de la entrevista a este tipo de competencias. ¿De acuerdo? Eso ténganlo presente también. No, bueno, entonces siguiendo aquí, la primera semana en clases es la presentación y organización, presentación de la organización y el aval. Cada uno de ustedes va a tener unos 5 minutos donde presentan la organización y aspectos para la toma de decisión, dónde va a ser el departamento, cuántas personas, cuál es el proyecto, qué irían, cómo la seleccionaron. Esos son criterios para que el profesor decida, ahí mismo les puede decir, perfecto, si va aprobado o no, déjeme analizarlo con el comité con la cátedra y ahí seleccionaremos. Entonces, se determinará si va o no va. Ya vea que si no va, ya eso significa un atraso para ustedes. Porque si no tienen otra, ya tienen que empezar a buscar. Y hay una cuestión que aquí está plasmada. En la 4ª semana, ustedes ya tienen que tener, en la 4ª semana se hacen la presentación ya a todo el grupo de su proyecto, con su plan de trabajo, con la organización, con los objetivos del proyecto, de la organización, del departamento TIC, la infraestructura, los objetivos a alcanzar, los productos a alcanzar, la metodología de trabajo. En esa 4ª semana ustedes ya hacen. Quiere decir que en esa 4ª semana, ya ustedes, en la 3ª, ya ustedes tuvieron que haber tenido definida la organización. Si no la tienen definida, parte de los lineamientos del curso es que lamentablemente van a tener que retirar el curso. Porque el curso es una práctica profesional de 16 semanas. Y a estas alturas, si ya no lo tienen en la 4ª, ya tendrían solo 12 semanas. Es decir, ya han perdido 4 semanas de aprendizaje. Entonces, por eso es que ojalá la semana 1 ya todos estén trabajando incluso. Estén trabajando incluso y hayan definido, seleccionado tanto la organización como el proyecto y ahí se ha aprobado. Para que en la 4ª semana hagan la presentación. Todavía tenemos ese lapso de 3 semanas para definir. Sin embargo, no es lo ideal. Luego, ya una vez ahí estamos trabajando, recuerden que durante el curso vamos a estar 16 semanas en donde ustedes van a estar trabajando dentro de la organización. En el curso lo ideal es que sea el mínimo necesario el que nos vamos a ver para conversar de aspectos del curso. Y entonces aquí vamos a trabajar en la semana 8 vamos a tener un avance, en la semana 12 vamos a tener un avance 2 y en la semana 10 y 15 vamos a tener la entrega del informe final porque en la semana 16 hacemos una presentación oral de toda la experiencia, de todos los aspectos positivos de la experiencia y esto significa la evaluación del patrocinador. El patrocinador hace una evaluación que vale el 30%, ve el peso, el 25%, ve el peso que tiene esta evaluación. Porque es el patrocinador que ha estado con ustedes a 16 semanas, quien tiene el mejor criterio de valoración de la experiencia de ustedes como practicantes dentro de esa organización. Sin embargo, nosotros como profesores, a partir de la semana 8 hasta la 16, iniciamos un proceso de realización de visitas, que en aquel momento eran visitas presenciales, ahora se están haciendo virtuales, pero se llevan a cabo todas, en el que conversamos unos media hora, 20 minutos, 15, 20 minutos con el patrocinador y nos cuentan la experiencia con respecto a ustedes, qué aspectos positivos de ustedes como profesionales, pero también nos interesa esa conversación porque es parte del enriquecimiento que nosotros como universidad
y parte de la obligación nuestra como universidad de tener una vinculación con el sector productivo y enriquecernos de lo que piensa el sector productivo, no solamente de nuestros profesionales, sino también de las tendencias tecnológicas, de tal manera que haya siempre una actualización permanente del plan de estudios. Bueno, muchachos, eso es a grandes rasgos lo que quería, con respecto a la práctica, queríamos mostrarles a ustedes. Esta última es una información que me están dando de la escuela, de que porque este curso del primer semestre no es de lo que están programados. Esto por el programa del curso, por plan de estudios, sea el segundo semestre. Sin embargo, para haber una demanda, que yo creo que la va a haber y se van a abrir, sin embargo, le están pidiendo como que entren a esa aplicación y hagan una especie de solicitud para que se abran los cupos, ¿no? Esto ayuda a que, perdón, Katy. Que es el primer semestre del 2021, ¿verdad? Correcto. Sí, y ya les voy a pasar por el chat ese enlace también. Perfecto, sí, disculpe, 2021. Entonces ahí lo tienen. Y otra cosa que les iba a decir, aquellos que todavía no tienen un proyecto, yo tengo conocimiento de 2 o 3 alternativas, tal vez me escriben y conversamos. Mi correo, tal vez Katy se lo pone ahí, eduardo.araya.fernandez@una.ac.cr. Ahí lo conversamos a ver, que ahí me mandaron un correo de una empresa. Bueno, muchachos. Para que completen la encuesta. Y el correo de Eduardo ya se lo voy a poner acá. ¿Cuál era, Eduardo? ¿Qué? Eduardo.araya.fernandez@una. Dicen que ahora hay que meterle el enlace otra vez, ¿verdad? Eduardo.araya.fernandez@una.cr. Bueno, no sé, Katy, si querías agregar algo más para concluir nuestra parte teórica. No, básicamente es el tema de seriedad y compromiso que ustedes tienen que tener con las organizaciones. Y como lo mencioné antes y se los ha mencionado don Eduardo, esto es currículum de ustedes. Y también recuerden que con eso ustedes le van abriendo camino a los compañeros que vienen atrás. Entonces, si dejamos la práctica botada, un proyecto a medias, mediocre, mal hecho, al final es el nombre de la Universidad Nacional el que queda mal. E inclusive, si tienen que poner alguna referencia en su currículum y demás, ustedes saben que si quedaron muy bien, su supervisor con todo el gusto les va a dar una referencia buena para algún puesto de trabajo. Sin embargo, si el trabajo que realizaron fue mediocre, ténganlo por seguro que esa referencia no la van a poder obtener. Entonces, básicamente, a ponernos ahí bastante las pilas y que al igual que como ha sido otros años que hemos impartido el curso y cuando hemos tenido las reuniones con los supervisores, que ellos hablan de la gran calidad de profesionales que se están formando en la Escuela de Informática, que este año que viene, cuando ustedes finalicen su práctica y nosotros tengamos las reuniones con los supervisores, sean los mismos comentarios o aún mejores, ¿verdad? Entonces, instarlos a que trabajemos bastante, con mucho empeño y con mucho amor en el curso de práctica profesional. Bueno, entonces muchachos y muchachas, ya entramos en el momento de consultas, inquietudes que tengan. Bueno, buenas tardes. Yo tenía la duda con respecto a lo del proyecto, porque, digamos, a lo largo de la charla se menciona que la empresa tiene un proyecto, pero, o sea, en sí, ellos deberían tener como un proyecto ya comenzado a lo interno, o ellos deberían como darnos un espacio propio a nosotros. Es que esa es la parte que no me queda como muy clara. Katy, si quiere. Vamos a ver, el proyecto no tiene que estar precisamente iniciado por la organización. Puede ser un proyecto que nosotros lo empecemos de cero. Obviamente que esté definido con un objetivo bien claro
y es importante que el proyecto que ustedes desarrollen o que acepten en la organización sea o se logre cumplir en el plazo de las 16 semanas que dura el curso. Porque hay veces que de pronto nos dicen, bueno, es que la empresa tiene este proyecto, pero dura un año completo, ¿y cómo hacemos? O de pronto me están asignando un proyecto, pero el proyecto dura solo 6 semanas, ¿cómo hago? Entonces, es importante que ustedes revisen con el supervisor y principalmente que el proyecto tenga un alcance que se logre cumplir con el cronograma que nosotros tenemos definido, que prácticamente son 16 semanas, ¿verdad, don Eduardo? Hola, ¿Qué me hola. preguntabas, Katy? No sé si me escuché bien. Yo es que lo último no sé si terminaste o tenías una consulta, me pareció. No, básicamente es eso, que el proyecto se Sí, logre cumplir en el alcance y en el sí, tiempo, y no precisamente el proyecto tiene que estar iniciado con la organización. sí, sí, sí. Es ratificar lo que dice Katy en el sentido de, cuando nosotros hablamos de proyecto, el concepto es porque tiene un inicio y tiene un fin. Es decir, tiene un inicio que es la semana 1 y tiene un fin que es la semana 16. Eso para nosotros desde el punto de vista del curso. Ya ustedes como estudiantes pueden arreglar de entrar antes y quedarse después haciendo la misma práctica, la misma experiencia profesional. Eso es una cuestión de ustedes. Para el curso de semana 1 y 16. Y hablamos de proyecto porque es un conjunto de actividades que tienen un impacto entre la organización. Pueden estar definidas o no pueden estar definidas, como dijo Katy. Pero para el curso sí hay que definirlas, planificarlas, calendarizarlas y saber qué productos y resultados vamos a obtener. Yo tengo una pregunta, que en el momento que ustedes hablan de proyecto, porque es que digamos, en un principio ponían las habilidades que estaba incluido mantenimiento y otras ahí, por ejemplo, incluso cosas administrativas, el proyecto entonces no se refiere a algo como por ejemplo lo que se está haciendo en ingeniería en sistemas, que tiene que ser un desarrollo de un software o algo así que ellos ya tengan o nos den a nosotros para hacer. No tiene que ser algo así específicamente. Por ejemplo, si yo entro a una empresa y me dan, por así decirlo, me dicen, bueno, trabaja en esta parte de soporte técnico. Entonces, O sea, ahí eso se descarta completamente porque no es un proyecto en general lo que me van a dar o... exactamente. Ahí se descarta. Vamos a ver, soporte técnico no va. Eso sí lo tenemos claro. O sea, que van a estar ahí y vamos a tener soporte técnico y que, bueno, le dan mantenimiento a Windows. Eso no le va ningún valor agregado a ustedes. Cuando hablamos de proyecto es que sí tiene que tener un conjunto o sea, tiene que estar inmerso dentro de la estrategia de la organización. ¿Qué puede ser mantenimiento? Vamos a ver, mantenimiento de un sistema. ¿Qué es lo que pasa con mantenimiento? Ahí significa que ustedes tienen que conocer el lenguaje, tienen que conocer la aplicación, tienen fechas de entrega, tienen que poner en producción, tienen que hablar con el usuario para saber si los nuevos requerimientos satisfacen ese mantenimiento. Entonces sí está inmerso dentro de esa estrategia institucional. Pero propiamente soporte técnico no se capta. Sí, no, hablar de soporte técnico no tanto como eso, sino como para decir que no necesariamente tiene que ser el desarrollo de un software nuevo que tengo que implementar algo así. Que ellos me vayan a decir, bueno, tiene que hacer esto, sino algún objetivo en conjunto con la organización que puede llevar algo de programación, lo que sería el desarrollo de software, o no necesariamente eso. Correcto, porque muchas veces ahí, por ejemplo, conozco el caso de Credix, que es una persona que se ha metido todo a base de datos. Entonces, obviamente, no tiene mucho la programación propiamente, el lenguaje de programación a nivel de código, pero sí tiene mucho enriquecimiento todo ese proceso de seguridad, de integridad, de bases de datos y nuevos conceptos de base de datos, ¿no? Buenas, yo tengo otra pregunta. Claro, Lorenzo. Bueno, si no tendrán ahí como por algún ejemplo de estudiantes que están cursando este momento, bueno, están realizando ahorita el PPS y qué es lo que están haciendo en sus organizaciones así. Por lo menos para guiarnos, por lo menos que si encontramos una empresa que realizan más o menos lo mismo.
Es que vamos a ver, es que yo siento que no se puede generalizar tan como esto es, porque cada organización va a tener sus necesidades distintas y su interés de participación del estudiante en distintas áreas de desarrollo. Porque vea que tenemos desde gobierno, que hay estudiantes en el Ministerio de Obras Públicas que están desarrollando un módulo, ese es desarrollo. Empresas desarrolladoras de software que han metido a estudiantes a la parte de calidad. Entonces ellos son otros los que van produciendo, pero le han dado ese conocimiento para que el estudiante, tal vez ese nicho no lo tenían muy claro, y como es una empresa desarrolladora de software, entonces aprovechan ese aporte del estudiante para dar ese conocimiento de calidad y que ellos sean esos verificadores de calidad para garantizar que el producto que van a generar va a estar con la menor cantidad de pulgas, ¿no? Entonces eso es calidad. O hay otros propiamente que están desarrollando, hay incluso gente que está investigando y desarrollando, por ejemplo, el EY, que está trabajando, quiere que nuestros estudiantes trabajen en el área de automatización de procesos o incluso desde blockchain. Entonces les dan primero una capacitación y los ponen a trabajar en ciertas aplicaciones que tengan para desarrollar aspectos, protocolos que tengan que ver con blockchain. Esto vea que es muy variado, que puede ser hasta desarrollar aplicaciones tan sencillo como eso o tan complicado como estos aspectos, ¿no? Sí, también, don Eduardo, cabe recalcar, el compañero que hizo la pregunta, que el tipo de organización varía increíblemente. Por ejemplo, aquí estoy revisando dentro de algunas empresas que se tuvo en el primer ciclo del 2019, P&G, Mobilize, Accenture, GFT, Soluciones Tecnológicas Quobis, Lanshore, Bosch, Kimberly Clark, la Caja Costarricense de Seguro Social, la misma universidad, Ernst Jones, Deloitte. Entonces, las necesidades de cada organización obviamente que van a variar, porque yo puede que llegue y les diga a ustedes, bueno, sí, ellos lo que estaban haciendo era un módulo y combinándolo amarrándolo con un sistema que ya la organización tiene y demás, pero de pronto usted puede donde usted llega a hacer su práctica, le van a asignar un proyecto que no tiene nada que ver con esto. O por ejemplo, hemos visto proyectos de calidad también. Entonces, sí varía mucho y de ahí es la importancia que ustedes empiecen a tocar las puertas y ver cuáles son las necesidades que las empresas tienen, ¿verdad? Ese caso que decíamos, Mobilize, es un caso de esos que son muy particulares. Es una empresa a nivel global que su nicho de trabajo es todo lo que es migración de lenguajes legacy que llaman a nuevos lenguajes. Entonces, migración, aplicaciones que están en un lenguaje viejo pasan a un nuevo lenguaje. Se ha especializado en eso. Entonces, nuestros estudiantes están ahí y semestre a semestre por lo menos hay 3 o 4, ellos quedan en la sabana, 3 o 4 estudiantes que están trabajando. Ellos han quedado muy contentos con el rendimiento de estudiantes nuestros y solo estudiantes del TEC y nosotros seleccionan. Y es migración, pura migración, pero vea que ahí es enriquecedor en la medida que el estudiante tiene que conocer la aplicación, tiene que conocer el lenguaje en el que ellos migran, ellos tienen que programar un poco y luego hacer todo ese proceso de testeo y de garantizar que se cumple con los resultados esperados ya una vez esa aplicación migrada. Porque, por ejemplo, hay proyectos ahí, un proyecto que han desarrollado Thunder, que era migración de 6.000 líneas de código de una versión de Visual Basic 6 a C#. Y entonces el proyecto estaba dividido en 2 fases, que era una fase donde migraban en modo Functional Equivalence y otra fase en migración en modo Compilation Only de las 5.500 líneas de código restante. Entonces es lo que don Eduardo mencionaba, y el objetivo del proyecto era contribuir con el aseguramiento de la calidad del software migrado. Pero entonces la cantidad de proyectos puede variar dependiendo de las necesidades de la organización. Entiendo, muchas gracias. Mucho gusto. ¿Preguntas? Buenas tardes.
Entonces, según entiendo, no hay como que realizar un proyecto específico o un software específico, sino que igual puede desenvolverse las 16 semanas realizando diversas tareas, sea como calidad, que revise diferentes softwares o cosas así. Vamos a ver, para el curso sí es un proyecto, ¿verdad? Lo que no queremos que sea una ensalada. Dices que ahora estoy haciendo, programando y la otra semana tengo que darle soporte y dentro de 15 días me meten en una empresa. Sino, nosotros llamamos proyecto porque tiene un inicio y tiene un fin claramente definido de actividades que ustedes van a desarrollar. Lo lógico es que sean actividades muy homogéneas todas y que incluso muchas veces por Scrum podemos hablar de 3, 4, 5 tareas donde cada sprint dura unos 15 días, pero que tengamos claramente definido qué es y que estén alineadas, ¿no? Es decir, que ustedes arrancan y saben claramente qué es lo que van a producir desde la primera hasta la 16 semanas. Que no es una selección de cositas de... la palabra que me sale no es la correcta. De cosas, de pequeños detalles que al final no suman mayor valor agregado. Y que al final hay estudiantes que de pronto dicen, profesora, es que sé que voy a hacer las primeras 3 semanas, pero las otras 14 semanas no tengo ni idea qué me van a poner a hacer. O sea, no, tenemos que tener claro, y para eso se hace un cronograma y se hace un plan de proyecto, para dejar claro semana a semana qué nosotros vamos a ir desarrollando para la organización. Entonces, no puede ser que usted diga, sí, es que hoy me van a poner a programar un módulo, voy a durar una semana haciendo esa programación, la otra semana me van a poner a hacer pruebas, un testeo, y a partir de la segunda semana ya no tengo ni idea qué me van a poner a hacer. No, tenemos que definir un proyecto y amarrarlo. De ahí es donde insistimos otra vez, tienen que sentarse, conversar con el supervisor y dejar muy claro también que esto es una práctica profesional supervisada donde es un ejercicio académico, ¿verdad? Que este aspecto muchas veces a algunos estudiantes se les va la onda completamente y creen nada más que están trabajando en la organización y demás, y recuerden que ustedes tienen un matriculado en la universidad y entonces hay toda una serie de documentos, de formularios y demás que tienen que ir llenando, y estos tienen que ir acorde al plan de trabajo que ustedes presentaron en las primeras 2 semanas en el curso. Una pregunta típica asociado a eso que dice Katy es de que, vea que nosotros en ese sentido somos flexibles, pero eso sí que tenga que tener ese peso de desarrollo académico y de conocimiento de ustedes y de aporte a la organización. Por ejemplo, nosotros aceptamos que el estudiante lo haga dentro de su trabajo. Muchas veces ya están trabajando, tiene 1 o 2 años, y nosotros aceptamos que pueda valer parte de la práctica como parte de su trabajo. Pero eso él tiene que hablarlo con la organización y tiene que establecerlo claramente, porque al final tiene que entregar información y compartir información con nosotros como universidad y con estudiantes como compañeros. Entonces, esa información, la organización que le está autorizando tiene que estar clara de que va a compartir cierta información, que no es ese detalle que hablábamos de reportes financieros y todo eso, pero sí que va a compartir información muy propia de la empresa y de su trabajo dentro de un curso. En este sentido, lo que sí pedimos, somos estrictos, es que aunque sea parte de su trabajo, el estudiante está en un curso y tiene que someterse a los lineamientos claros y estrictos propios del curso. Muchas veces el estudiante cree que puede estar trabajando, llega ahí como muy conocedor y muy indiferente al curso, y lamentablemente nosotros somos estrictos en eso. Si no hace un buen informe, avance 1, saca la nota desde un mal informe. Y puede ser hasta que se quede si al final no hace buenos informes, no se presenta y no hace las debidas cumplimientos de objetivos del curso. Sí, es que yo siento que a este punto nosotros lo entendemos como ingeniería, digamos, como los cursos de ingeniería, como que hay que entregar un producto al final. Eso ustedes lo planifican con la empresa, ¿no? ¿Cuál es el tipo de producto? Digamos, si quieren verlo como proyecto, podemos decir que es ingeniería. Y Katy me corrobora o me acompaña en cuanto a la opinión.
pero porque ingeniería sí, tienen que buscar una organización, desarrollar un proyecto y es claro que hay un sistema. Eso está muy claramente definido. Entonces, digamos, hay cierta similitud en ese caso, pero no es solamente ingeniería, porque hay muchas otras áreas o conocimientos o aportes que pueden llevar a cabo dentro de la organización y que igual vienen a ser de enriquecedores para usted y para la organización. Katy, que ha dado ingeniería. Digamos, si, por ejemplo, en el área de calidad se pueden estar realizando testings de varios softwares diferentes, no solo de uno. Entonces, por eso yo preguntaba, digamos, no se va a realizar solo de un proyecto o no se va a estar realizando testing a un único proyecto, sino que puede ser varios. Entonces, el proyecto en general, que sería como para la práctica, es la realización del testing. Correcto. Sí, la realización del testing, pero es importante que usted ahí de una vez mencione en cuáles módulos o en cuáles sistemas es que usted va a hacer el testing para que cuando usted haga su cronograma, usted diga, ok, las primeras 3 semanas voy a hacer testeo en el módulo X del sistema, no sé, 3 patitos. Las siguientes 3 semanas voy a hacer testing en el módulo Y del sistema HDL. Las otras siguientes 3 semanas voy a hacer testing en tal otro sistema. No es que lo va a dejar tan en el aire de forma tal que nosotros como profesores, cuando usted presenta los informes, ¿cómo hacemos para chequear que efectivamente vaya cumpliendo el plan de trabajo? Que no cuando lleguemos a la entrevista con el supervisor nos diga, no, es que va súper atrasado o atrasado en su proyecto, no ha cumplido los objetivos ni demás. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener claro desde el primer día. Entonces, su proyecto, o sea, y tal vez entiéndalo, usted está montando un proyecto que puede incorporar los proyectos dentro de la organización, pero su proyecto específico en ese caso sería hacer testing a los sistemas X y Y en tales módulos, o de pronto en todo el sistema, porque puede que sea un sistema pequeño que sí le dé tiempo testear todo el software, pero sí va como en esa línea. Que entonces más que proyecto sería como tener ya un rol establecido y que ese rol esté cronometrado, por decirlo así. Como por ejemplo, pero ese es el concepto de proyecto, ¿verdad? Para nosotros ese es el concepto de proyecto. Sí, es que recuerden que según la definición de proyecto, un proyecto es algo que usted va a desarrollar en un plazo de tiempo establecido, cumpliendo con el alcance, el costo y con todo el tema de calidad. Entonces, eso es un proyecto, algo que tiene un inicio y un fin. El inicio de nosotros sería el segundo semestre, primer semestre del 2021. Entonces, tenemos ya una fecha establecida de cuándo es que empezamos. Algunas veces los estudiantes ingresan a la organización antes de que las clases inicien por todo un tema de inducción y demás. Entonces, ya ustedes saben que a partir de la semana 1 del curso, nosotros es cuando empieza a correr su proyecto. Entonces, va a tener entregables, usted al final le va a entregar a la organización. Por ejemplo, si el proyecto era hacer toda la parte de testeo en los sistemas, entonces usted al final tiene que entregarle a la empresa todo el testeo que usted realizó. Entonces, usted está entregándole ya el producto final o el servicio final que usted definió desde el inicio del proyecto. Digamos, como por ejemplo que se me asigna, yo no sé, el diseño de interfaces, entonces digamos que la empresa tiene 10 clientes, y entonces yo voy a estar trabajando el diseño de la interfaz, pero con esos 10 clientes. Ese va a ser mi proyecto, digamos. Exactamente. Okay. Y ahí en conjunto con el profesor se va definiendo de cuando llevan la propuesta, entonces se va, porque ve que de pronto, así como usted lo está diciendo, está como muy en el aire, entonces ya sí se va amarrando y aterrizando un poco más. El curso solo se da una vez a la semana, ¿verdad? El curso sí, pero recuerden que ustedes tienen que estar mínimo 20 horas en la organización. Sí, ya con la empresa es el horario que uno discute o que ellos le propongan. Sí, sí, exactamente. ¿Pero cuántas horas son del curso? Tienen que estar en la empresa 20 horas como mínimo haciendo práctica. No, pero me refiero como a la clase en sí. Son como 2 horas, Cuando se 4 convoquen. horas. O sea, no es como una clase fija toda la semana. No. No. Como vieron ahí en la última lámina,
por lo menos en la semana 1 tienen que entregar para presentar la organización, en la semana 4 la defensa ya es la propuesta y el proyecto, y la 8 y la 12 los avances, y la 16 el informe final. Esos son al menos esas 5 sesiones mínimo presenciales. Esas son al menos, ¿no? Donde tenemos que conectarnos todos. Y las primeras 4 sesiones son medulares. Entonces tenemos que estar ahí todos conectados. Y como Eduardo menciona, las otras es acorde como el profesor los vaya citando. Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, otra vez aquí yo, la grabación de esta charla, ¿la van a compartir a algún lado para volverla a repasar? Sí, está siendo grabada. Nosotros lo pasamos a Nela, que es la encargada de la Comisión de Vinculación y de esta organización, de todo lo que es Expo Empresa. Entonces ahí se les dirá, pero sí va a estar, sí se está grabando y sí va a ser subida. Muchas gracias. Con mucho gusto, Lorenzo. Esto de Expo Empresa es lo que se hacía antes ahí en la escuela, que llegaban como stands, ¿verdad? De empresas. Eso es. No saben qué fecha empieza, o si ya empezó. ¿Empieza qué? Eso, o ya está. Es que esto es que ahora es todo virtual, ya se ha hecho toda esta semana ha habido charlas. Ah, sí, sí. Y están y todo eso. Y además, las empresas todavía están, creo, ahí están donde ustedes pueden llegar a las empresas. Está en la página web. Sí, más bien, todavía están a tiempo para conversar con las empresas. Sí, esto es importante también, chicos, que ustedes tienen que, al menos en las 2 primeras semanas de clase, ya tener la empresa definida y el proyecto. Lo ideal es que ustedes ya llegaran desde la semana 1, ya que estuvieran en la empresa, ya trabajando y ya tuvieran un proyecto asignado. Porque si no, al final sí les va a tocar que correr bastante, ¿verdad? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna consulta adicional? Bueno, yo creo que ya estaríamos, ¿no, Eduardo, verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, muchachos, los que están ahí, bueno, muchas gracias por todo y esperamos verlos en el curso el año entrante. Muchísimas gracias, que Dios los acompañe. Hasta luego.